Bien, bienvenidos a esta clase número 3. Tuvimos la introductoria, luego hemos conceptualizado el deporte y es inevitable que en esta clase 3 entonces tengamos que hablar más de estrategias. En este espacio, análisis de las estrategias del deporte, tenemos que repasar también, porque yo estoy seguro que en los profesorados de educación física, los distintos lugares del país o del mundo, vaya a saber que están tomando esta clase, han visto estrategias. Han tenido seguramente muchísimos aportes de sus profesores, hoy ya colegas, respecto de cuáles estrategias implementar en el deporte. Ahora bien, no olvidemos que en la introducción dijimos que en este espacio vamos a ver al deporte no solo como una práctica corporal y como un lenguaje y una práctica corporal objetiva en relación al alcance de una meta de rendimiento, sino que también vamos a ver al deporte como una institución social y con todos los valores y el sistema de poder que está en torno del deporte. Por lo tanto, vamos a tener que ver la estrategia desde una concepción muy generalizada para después pasar al plano de la estrategia del deporte en su manifestación competitiva y del deporte desde la concepción política. Así que vamos con el concepto genérico de estrategia. ¿Lo recuerdan? Estrategia es un término que los griegos elaboraron hace mucho, pero muchísimos años, y que significa estrategos guerra y estratos ejército. Es un término absolutamente militar, castrense. ¿Y qué era la estrategia desde esta concepción griega? Era el plan, era la manera, el plan, el modo que se iba a activar, que se iba a implementar para vencer al enemigo. Y desde allí surge este concepto estrategia. Por supuesto, estamos muy lejos nosotros, siendo educadores, de pensar en vencer a los enemigos. Lo que nosotros intentamos es vencer a los adversarios en el campo de juego, en la cancha, vencer la naturaleza, superarnos a nosotros mismos. Pero no podemos dejar de pensar de que esto surge desde una cuestión estrictamente sanguínea, es decir, desde la imperiosa necesidad de obtener una victoria. Y en definitiva, bueno, nuestra vida se transforma poco a poco, gracias a Dios siendo niños, ¿no? Pero en la medida que entramos en la pubertad, la adolescencia, la juventud y la adultez, se transforma en una batalla contra la vida misma, ¿no? Está muy filosófica la cuestión, pero esto de ser alguien en la vida, de superarnos, de conseguir objetivos, de dejar un legado, dejar algo que cuando yo me vaya se acuerden de mí, no es ni más ni nada menos que una batalla librada. Y el deporte es una simbolización de esto, ni más ni menos. Entonces la estrategia no es algo sencillo, es algo muy importante y trascendental, y que históricamente en los orígenes de la civilización ya se ha tenido en cuenta. Vamos con una definición. La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada base para alcanzar el objetivo propuesto. ¿Sí? Es un proyecto o programa. La estrategia entonces no puede ser una improvisación. Obviamente, ante la necesidad, nuestra capacidad cerebral nos puede llevar a establecer de una forma súbita un plan estratégico. No es lo deseable es que el plan estratégico o proyecto tenga una preelaboración, una elaboración previa en donde se han evaluado las distintas variables que tenemos a favor, que tenemos en contra, los recursos disponibles y las opciones de acción y de interacción con los otros, y surja la estrategia como un proceso racionalizado previamente al acto de la competencia o del hecho deportivo, que ya vamos a ver que no es solo competencia. Y tiene que quedar claro la estrategia, cuál es la meta que persigue,
¿Cuál es el objetivo que vamos a poder alcanzar a través de superar estas metas que las distintas estrategias nos van a ir permitiendo obtener esos banderines, esas banderas que vamos a poder ir coleccionando para conseguir el objetivo máximo, ¿sí? Y esta aplicación del concepto genérico, ahora vamos a aplicarla específicamente en 3 ámbitos, que son en la enseñanza y en el aprendizaje. El deporte no puede realizarse de una manera exitosa si no ha sido producto, si no ha transitado por las etapas de la enseñanza deportiva, el aprendizaje del movimiento global, específico, especializado, etcétera, hasta llegar a las altas performances, ¿sí? Entonces, la estrategia deportiva no es solo en el campo de juego. Vamos a ver la estrategia deportiva en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a rever en las próximas unidades las teorías del aprendizaje, las teorías del aprendizaje, digo, a modo genérico, las teorías genéricas del aprendizaje, tanto desde las corrientes asociacionistas o conductistas y pasando también por las corrientes constructivistas, ¿sí? Y las nuevas corrientes del aprendizaje que provienen desde otros paradigmas de la psicología, como son la sociomotricidad, el paradigma de la comunicación, ¿sí? El paradigma de la praxiomotricidad y, bueno, todos los autores que hoy están trabajando en torno de esta concepción holística de la educación la educación física, el deporte como un todo integrado. Pero, digamos, básicamente, el gran error es que cuando uno dice estrategia del deporte, ya se imagina un pizarrón, una pizarra, un campo de juego, una serie de jugadores posicionados, sistemas de defensa y ataque, o nos encontramos ante un macrociclo o microciclo de entrenamiento para un deporte individual, que sí son estrategias del deporte, pero tienen que ver ya más con el resultado y no con el proceso. Las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, tienen que ver con el proceso de formación de los deportistas, de los futuros deportistas. Las estrategias del juego y la competencia, que son las que adquieren de mayor prensa, todos oímos decir, y no voy a nombrar a ninguno porque en el fútbol justamente hay mucha rivalidad, pero ¿cuáles son los grandes estrategas del fútbol? Y nunca se habla de los profes que trabajan con las inferiores e implementan las estrategias. Se habla de los estrategas en la competencia, aquellos que hacen a la institución ganar y posicionarse mejor que otras en un campeonato, en un ranking, en un medallero, y esto es muy bueno, por supuesto, esto es muy importante, y como dijimos también en la clase introductoria, la tecnología, los avances científicos hacen que la performance del rendimiento humano, corporal humano, el rendimiento biomecánico y atlético del sujeto sea mayor. Las estrategias deportivas tienen que ir a la par tienen que estar a la altura de las circunstancias. Donde antes yo tenía una estrategia determinada para un modelo de deportista de los años 80, empezó a transformarse a los 90, en el 2000 no tiene nada que ver, y en el 2010 imaginémonos que sería un absurdo intentar utilizar porque los rendimientos son distintos, las recuperaciones, lo sabemos, los niveles de fuerza alcanzados, la flexibilidad, los niveles de coordinativo, los implementos deportivos que se utilizan, los sistemas tecnológicos de control, de normativos, reglamentarios, de jueces y de control
requieren de mayor precisión. Por ende, las estrategias de la competición también tienen que actualizarse permanentemente. Y por último, las estrategias del desarrollo y la gestión deportiva. Porque, en definitiva, el deporte, lo hemos dicho, tiene que estar institucionalizado. El deporte está acunado en una institución. Hay un grupo humano, una organización, ¿sí?, que como grupo humano se transforma en organización y sustenta ese deporte. Muchas veces ese grupo humano empieza con mucha energía, con proyectos coherentes y proyectos serios, pero como son en general, suele suceder que son amantes del deporte, parientes tal vez de los niños que inician la práctica deportiva, apasionados que han visto por algún medio de comunicación ese deporte en otro país o porque han viajado y arrancan como se puede, empiezan a tener y aparecer los bloqueos, empiezan a aparecer aquellas limitantes que producen frustración y a veces la muerte misma del deporte o de la institución. Entonces, el establecimiento de una estrategia del desarrollo y la gestión deportiva garantiza también el éxito competitivo. Ningún equipo, ningún rejunte armado así como así logra en el deporte éxitos a niveles internacionales. Esto es producto de toda una gestión y un proceso de desarrollo que en general es de muchos años, no es de muchos meses o muchos días. Y la pregunta es, ¿cuántos entrenadores, preparadores físicos, técnicos, médicos, equipos técnicos y médicos, psicólogos, conocen de gestión deportiva, de política de desarrollo y gestión deportiva? En general no, porque como son técnicos nos ocupamos específicamente de un rol, de una función, y deslindamos y dejamos que el cuerpo directivo, la comisión directiva, digamos el órgano ejecutor de las acciones institucionales tome las decisiones. Pero el tema es que muchas veces esas personas también o bien son exdeportistas de carrera que no tienen una formación científica ni académica, o son personas también improvisadas, personas aventureras que encuentran en el deporte un modo de vida, un modo de ingreso económico y llevan a las instituciones a la ruina porque no conocen estrategias de gestión, estrategias de organización y de desarrollo. Así que esto es muy importante a la hora de establecer un equipo de trabajo, de incorporación de personas para un proyecto deportivo. Un proyecto deportivo no es solo tener los chicos, la cancha y el profe. Con los chicos, la cancha y el profe no vamos a hacer mucho. Necesitamos un equipo sólido de personas que cada uno en la medida de sus potencialidades y conocimientos contribuya en todo lo que pueda. Y en este grupo de personas que tenemos que convocar tienen que estar aquellos que se han capacitado en la organización, en la administración, la organización y el desarrollo. Y tienen que estar, y los tenemos nosotros que educar a ellos deportivamente. Porque si yo tomo un administrador de empresas, una persona que es licenciado en gestión, no conoce mucho del deporte, a no ser que haya sido deportista. Pero puede conocer bien o mal del deporte, puede tener buenos o malos conocimientos del deporte. Somos nosotros, los profesionales de la educación física y del deporte, quienes tenemos la responsabilidad en todos estos actores, en todos estos distintos estratos de la organización deportiva, establecer y marcar un eje coherente de avance, de desarrollo y de encarrilamiento del deporte hacia un resultado feliz, definitivo, positivo, que motive a otros, que son los más pequeños, a ir incorporándose y se transforma en un circuito rico, rico culturalmente y rico emocional y satisfactoriamente en cuanto a los afectos, todo aquello que puede estar en torno a la práctica deportiva. Y esto del desarrollo deportivo es en general lo que hace que las buenas intenciones y las personas apasionadas desistan
dejen la práctica, se dediquen a otra práctica o directamente dejen de hacer actividad física, porque nunca está el sponsor, nunca está el implemento, porque no se corta el pasto, porque no existe el dinero para las camisetas, porque no se pagan los sueldos, porque no hay un médico, un sueldo para un médico que haga un control de salud, y todo esto pertenece al desarrollo y la gestión. Por supuesto que estas personas son las especializadas en obtener los recursos que el deporte puede utilizar en contraprestación de lo que el deporte da. Porque ya hemos dicho, el deporte convoca, el deporte tiene poder, un poder intrínseco. El deporte es una imagen que es muy apetecible en los ciertos niveles de poder, en las organizaciones y en las empresas. Entonces, teniendo un buen proyecto de gestión y desarrollo, el intercambio es riquísimo y es positivo. El deporte da y el deporte recibe. Y en esta buena conjunción es donde encontramos el éxito, encontramos las metas que en aquel momento cuando empezó el proyecto nos planteamos. Así que bueno, entonces repasamos estrategias en la enseñanza y el aprendizaje, la escuelita deportiva, estrategias en la cancha, estrategias de juego y de competencia, y estrategias en el desarrollo y la gestión deportiva. 3 niveles de estrategia que durante esta materia vamos a analizar constantemente. Hemos terminado, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.